En la clase de hoy vamos a desarrollar los últimos temas de fines del siglo XIX que nos va a dar lugar a desarrollar las primeras vanguardias del siglo XX. Vemos en la línea de tiempo el realismo, que fue el último tema que vimos de Europa a mediados del siglo XIX, y en esta clase vamos a desarrollar a partir del impresionismo que se va a dar en las últimas 3 décadas de este mismo siglo. Luego del impresionismo van a decantar otras maneras como el divisionismo o puntillismo, el postimpresionismo y el simbolismo. Vamos a ver qué pasaba en pintura y en escultura. Iniciamos entonces la presentación con el impresionismo y algunas de las características del contexto histórico y cultural. El impresionismo, como veíamos en la línea de tiempo, se va a dar en las últimas décadas del siglo XIX, va a surgir en Francia, y algunas cuestiones importantes a tener en cuenta son algunos descubrimientos que se van a dar dentro de los avances científicos y algunos adelantos técnicos industriales. Dentro de los avances científicos vamos a nombrar al químico Gevrol, que influyó decisivamente en esta nueva concepción pictórica mediante la publicación de sus estudios sobre la ley del contraste simultáneo de los colores y la armonía de los objetos coloreados, y sobre los colores y su aplicación a las artes industriales mediante círculos cromáticos. En cuanto a la fotografía, fue para los impresionistas un aprendizaje de la vista y un medio de conocimiento, una estupenda forma de síntesis que les ayuda en su análisis. La fotografía les sirvió como un medio para ver mejor, poniendo la técnica al servicio del arte, de forma que éste tenga por primera vez una autosuficiencia que le permita ser él mismo sin la consiguiente necesidad de referencia a cualquier concepto de la realidad exterior. Al igual que los avances científicos, decíamos que los adelantos técnicos industriales ayudaron al desarrollo del impresionismo, como fueron los tubos de colores industriales, que eran fácilmente transportables, de una rica gama cromática y una calidad invariable. Por otro lado, los lienzos ya preparados y la diversidad de pinceles. Incluso la popularización del ferrocarril, producto también del progreso industrial, permitió viajar a estos artistas más que a otros del pasado, pudiendo así ponerse más rápidamente en contacto con la naturaleza y conocer una mayor variedad de paisajes. Del mismo modo, los avances culturales fueron también factor importante, sobre todo la proliferación de museos y galerías de arte de carácter público. Y tampoco podemos olvidar el japonismo, lo que fue la influencia del arte japonés, que desde mediados de siglos comenzó a extenderse por Europa, especialmente por París, dejando sentir sus efectos sobre numerosos artistas atraídos por la simplicidad cromática, el tratamiento sintético de luces y sombras y la casualidad del encuadre de grabadores nipones. Por último, vamos a nombrar que los artistas impresionistas se reunían en Café Worboys, donde debatían determinados temas, y otro hecho que va a afectar a lo que es el contexto histórico, social, fue la guerra franco-prusiana, que va a influir definitivamente en muchos de los artistas de este periodo. Brevemente vamos a caracterizar a la pintura impresionista para después ver alguna de ellas a través de ejemplos.
En principio vamos a decir que se trató de una actitud común de determinados artistas ante una serie de problemas pictóricos. Por otro lado, la intención de captar los aspectos figurativos de la naturaleza, que va a concluir en un nuevo modo de ver. Los temas principalmente se van a centrar en lo que fue la vida moderna, por tanto va a estar en contra del realismo. Va a haber un rechazo de la pintura del taller y por ello se va a reivindicar la pintura al aire libre, lo que se conoce como plenairismo. Las formas y los colores de los objetos, ellos consideran que no son constantes, por tanto van a variar según el grado de luminosidad. Y por último nombramos que va a haber que es una concepción pictórica del mundo exterior totalmente nueva. En clases anteriores habíamos nombrado que el realismo había supuesto un gran avance en la representación de la vida moderna, pero que sin embargo seguía pegado a la pintura de taller y sus tradicionales contrastes de luces y sombras. Entonces será en la generación siguiente, con los impresionistas, la que aspirando a una pintura más clara y aérea, intentando captar los aspectos fugitivos de la naturaleza, produzca una de las revoluciones más importantes en la historia de la pintura. Esta concluyó en un nuevo modo de ver, en una renovación de la visión pictórica, y fue así como el impresionismo no solo renovó los procedimientos técnicos de la pintura, sino también nuestra visión del mundo exterior. Vemos un ejemplo del artista Alfred Sisley y la pintura de la iglesia de Moret, o también conocida como Sol de la Mañana, en la que intentó captar la luz cambiante en la fachada de la catedral. Sisley aquí muestra un profundo respeto por las cualidades arquitectónicas de la iglesia y se ve en el análisis de los volúmenes que hace el pintor. También es importante destacar el detallismo que aquí demuestra. Las variaciones de color de este lienzo son respuestas racionales a lo que realmente ven sus ojos. Decíamos anteriormente que el impresionismo surge como una reacción al realismo, pero van a estar en una cuestión, van a coincidir, y es que se van a rehusar, van a rechazar los temas académicos tradicionales de clásicos y románticos, y puntualmente lo que es el impresionismo se va a centrar o va a centrar su interés en la representación de la vida moderna. Como primer ejemplo podemos ver Baile en el Moulin de la Galette, una pintura del año 1878 de Auguste Renoir, y es una de las obras más famosas del impresionismo. Le Moulin de la Galette era un molino situado en la cima de Montmartre, un lugar de ocio para la bohemia parisina, donde se organizaban bailes amenizados con una orquesta. Renoir, en su deseo de representar la vida moderna, inmortaliza este lugar plasmando la impresión de un momento. Es una escena al aire libre, una reunión de jóvenes para divertirse. El principal interés del artista reside en el tratamiento de las figuras y en la representación de la luz. Por otro lado, vemos el almuerzo en el campo, o también conocida como Desayuno sobre la hierba, una obra de Edouard Manet, y es un cuadro que representa un desayuno o un almuerzo en un bosque. En esta obra, Manet realiza un desnudo en un paisaje, que aquí lo que tiene es que la mujer está desnuda, que es una de las modelos del artista, y junto a ella están posiblemente dos artistas. Esta obra, como vemos, se encuentra entre los árboles y al fondo sitúa a otra joven que sale del baño. En su momento el cuadro fue muy criticado por el público y aunque las escenas del ocio en el campo no eran una novedad,
resultó chocante, digamos, resultó un contraste entre la desnudez de la joven y los dos hombres que la acompañan, que están vestidos. Los artistas impresionistas rechazaron la tradicional práctica de la pintura en el taller para reivindicar la pintura al aire libre, lo que ha dado origen al término plenairismo. Vemos una pintura donde hay distintos artistas trabajando al aire libre. Esta misma práctica trajo como consecuencia el rechazo de la pintura oscura y bituminosa, en que el negro desempeñaba un papel fundamental para alcanzar una pintura clara, sin sombras negras, porque en la naturaleza todas las sombras son transparentes y coloreadas, llenas de reflejos. Como igualmente supuso el tomar conciencia de que la forma y los colores de los objetos no son constantes, que varían según el grado de la luminosidad, que la luz renueva sin cesar el espectáculo de las cosas, con lo que el sujeto del cuadro resulta un tanto indiferente en favor de la luz que lo transfigura. Otro ejemplo que podemos nombrar de plenairismo es la obra titulada Claude Monet con su esposa en su estudio flotante, que significó un homenaje que Manet le hizo a Claude Monet. Monet, a bordo de su barquito, recorrió las orillas del Sena para buscar los paisajes que más le gustaban, que más le interesaban. Este estudio flotante llamó mucho la atención de Manet y apareció como elemento protagonista de esta escena. Monet se presenta pintando un paisaje directamente del natural, siguiendo la filosofía impresionista de captar el momento. Está acompañado por Camille, que era su esposa. El empleo de tonalidades más claras que de costumbre, la pincelada rápida y suelta y el deseo de captar la luz natural indican un importante cambio en el estilo de este maestro. También existe una fuerte dependencia del color negro que, como dijimos anteriormente, fue casi repudiado por los artistas de este nuevo movimiento. Y por último, vamos a destacar el efecto fotográfico de la imagen, una de las novedades del momento. El impresionismo se trata entonces de una concepción pictórica del mundo exterior totalmente nueva, en la que las figuras y los objetos pierden toda la consistencia y materialidad que les había proporcionado la práctica pictórica desde el Renacimiento, viéndose la naturaleza como una sucesión de apariencias, como una secuencia inestable, fluida y en movimiento, como un perpetuo devenir. Esto se tradujo en la práctica en una técnica pictórica que utiliza las pinceladas yuxtapuestas de tonos puros, formando una estructura de toques de color en la que el negro o bien es radicalmente suprimido o se reduce al mínimo. Vemos un ejemplo de esto que estábamos diciendo, de la obra Mujer con sombrilla de Claude Monet. Del mismo artista podemos ver la obra Mujer con sombrilla, donde el artista la contempla desde abajo y vemos cómo se recorta la silueta sobre un fondo nuboso. La modelo sostiene una sombrilla de color verde que proyecta una sombra malva sobre el vestido blanco de la dama. Sombras coloreadas tradicionales en el impresionismo. La fuerte luz solar acentúa el colorido de las flores y las hierbas del suelo. La pincelada utilizada por Monet es rápida y organiza la composición como si se tratara de un rompecabezas. También vamos a nombrar al artista Degas, que tampoco fue totalmente impresionista, pero compartió gran parte de las preocupaciones de los pintores impresionistas, pero no empleó su técnica pictórica.
Puede decirse que por su posición respecto al grupo es como Manet de Independiente y hay un enlace con la pintura tradicional. Al igual que el mismo artista, Manet también pertenecía al sector de la gran burguesía, ya que era hijo de un banquero de ascendencia italiana. En un momento de su producción se interesó mucho por las bailarinas, a quienes intentó representar en sus posturas naturales y sobre todo lo que se va a destacar es cómo captaba esas imágenes de manera fotográfica. Por último, no podemos dejar de nombrar esta pintura, Impresión Sol Naciente, de Claude Manet, ya que es la que va a dar nombre al grupo de los impresionistas. La palabra impresionismo fue un término elaborado con sentido irónico y burlesco por el crítico Louis Leroy. Este crítico en el año 1874 tituló su artístico sobre la exposición de la Sociedad Anónima de Artistas, Pintores, Escultores y Grabadores que se había realizado en el taller del fotógrafo Nadar, y su artículo lo tituló Exposición de impresionistas bajo la sugerencia del título de este cuadro que vemos y, como decía anteriormente, en un sentido irónico. El término, a pesar de la oposición de los así denominados, hizo fortuna, acabando ellos mismos por aceptarlo, ya que al fin y al cabo no era tan desacertado, ya que una de las premisas era el pretender la captación de la impresión del momento. Por otro lado, el puntillismo, o también llamado divisionismo, es una técnica pictórica que consiste en representar la vibración luminosa mediante la aplicación de puntos que, al ser vistos desde cierta distancia, componen figuras y paisajes bien definidos. En los cuadros todos los colores son puros y nunca se mezclan unos con otros, sino que es el ojo del espectador quien lo hace. Cada uno de los puntos que componen la obra tienen un tamaño similar, de forma que el espectador no puede dejar de observar una perfección que hace pensar en una imagen idílica congelada, como una visión duradera de la realidad o la imagen. A pesar de que el puntillismo es considerado como la corriente continuadora del impresionismo, se aleja de este en la concepción sobre las formas y los volúmenes, y es que en el puntillismo las formas son concebidas dentro de una geometría de masas puras, siendo sus cuadros perfectos ejemplos de orden y claridad. El cambio o evolución del impresionismo al puntillismo se vio beneficiado por los estudios teóricos y científicos del ya citado Chevreul. Sobre todo el color y las formas, que si bien ya habían sido conocidos y leídos por pintores de épocas y estilos anteriores, son los puntillistas los que llevan a su máxima expresión esta aplicación. Las obras de Chevreul aseguraban que los colores, cuantos más puros fuesen, tonos más interesantes conseguirían. Por ello, los puntillistas, una vez hechas las figuras sin mezclar ninguno de los cuatro colores básicos ni sus derivados, dejaban que el ojo humano hiciera el resto. Entonces, lo que hacía el ojo humano era mezclarlos, produciendo una imagen vibrante, luminosa y armónica. El centro de producción puntillista fue en Francia, donde se desarrollaron sus carreras los artistas Seurat y Signac, y que de hecho fueron los máximos representantes de la corriente puntillista. Decíamos que uno de sus máximos representantes fue Georges Seurat, que de hecho es considerado el iniciador del puntillismo. A pesar de su corta vida,
ha pasado a formar parte de la historia del arte universal con sus obras basadas en la racionalización de las emociones, las escenas y los colores. Aunque de formación clasista, desde joven mostró un especial interés por los paisajes y los juegos de colores, siendo Delacroix una de las máximas influencias del que adquirió su gusto por el uso de colores vivos y terrosos. Y es que, de hecho, al igual que el artista francés Seurat, se interesó por los tratados científicos que hablaban de conciliar el arte con la ciencia, utilizando 4 colores básicos que combinaría en su paleta. Esos colores eran el azul, el rojo, el amarillo y el verde. Así consigue, sin mezclar esos tonos en el lienzo, una composición de manchas cuidadosamente colocadas, dando a sus obras una espectacular calma y armonía. Vemos la pintura, baño en Asnières, que es un magnífico cuadro donde se muestra una visión duradera de la realidad. En él los hombres y los niños charlan a orillas del Sena bajo un fondo del París industrial. Vemos la pintura Tarde de Domingo en la isla de la Grande Jatte, o también llamada Un domingo de verano en la Grande Jatte, del año 1886, que supone la obra más representativa del estilo, donde podemos ver una serie de personajes vestidos a la moda, disfrutando un día caluroso de descanso. El otro seguidor de esta técnica del puntillismo fue Paul Signac, quien introduciría ciertos cambios respecto a su compañero. Transforma los pequeños puntos en pinceladas más amplias, aportando mayor dinamismo a los cuadros que su compañero, a pesar de que continúa con las ideas científicas. Vemos la aplicación de la técnica del puntillismo en este cuadro que se llama Saint-Tropez. Signac también fue un profundo conocedor de los tratados cientificistas y publica una obra llamada De Delacroix al neoimpresionismo, donde muestra su entusiasmo por la fusión de arte y ciencia, de sentimientos y técnicas. Vemos otras de sus obras, que es El Castillo de las Papas, y en estas dos obras que presentamos fueron inspiradas en sus viajes por el Mediterráneo, un escenario de gran parte de su vida. Del impresionismo se van a derivar una serie de consecuencias que tuvieron también su trascendencia de muy diversa forma en la evolución de la pintura posterior. Algunas de estas derivaciones se desgajaron del propio grupo o al menos del entorno del mismo, incluso durante su periodo de plena actividad. Otras fueron consecuencia del relevo generacional que inevitablemente el tiempo impone. Entonces, del impresionismo va a derivar el puntillismo o divisionismo, pero además de ella va a derivar lo que se conoce como postimpresionismo. Tengamos en cuenta que dentro de los principales representantes o referentes del postimpresionismo vamos a encontrar a Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Paul Cézanne y Henri de Toulouse-Lautrec, que también vamos a aportar que estas figuras van a ser los pilares de la pintura del siglo XX. Decíamos que uno de los máximos referentes del postimpresionismo fue el holandés Vincent van Gogh. El artista deseaba pintar gente trabajando en un estilo crudo que expresara sus sentimientos. Van Gogh refleja con claro realismo la vida cotidiana de los menos protegidos, teniendo como punto de partida los pintores realistas franceses como Millet.
Hacia 1887 se va a trasladar a Arles, al sur de Francia, buscando una mayor intensidad de luz. Realizó un gran número de obras, autorretratos, paisajes, pinturas de flores, como vemos el ejemplo de los girasoles en la imagen izquierda. Durante este periodo, Van Gogh empezó a utilizar las pinceladas ondulantes y los intensos amarillos, verdes y azules. En la terraza de café en la Place du Forum, que es la imagen que vemos a la derecha, podemos observar cómo supera las limitaciones cromáticas de los impresionistas. La composición está dominada por dos colores primarios, el azul y el amarillo, y vemos también cómo pinta de forma abreviada. En mi cuarto de Arles observamos la clara influencia de los grabados japoneses en cuanto a la sencillez del dibujo, los espacios planos de color, las pronunciadas perspectivas y la ausencia de sombras. La pintura está aplicada en capas espesas, las pinceladas negras envuelven a los objetos y delimitan los espacios, dando la sensación de que están llenos de color. El amarillo que predomina en el cuadro es el color de la luz del sol, la calidez y la felicidad. En periodos posteriores, los tonos se vuelven más sombríos y las formas son agitadas. La pincelada crispada y nerviosa permite descargar su tensión interior. Predominan las visiones tétricas y lúgubres que distorsionan la realidad y realiza copias de grandes artistas. Por último, en la noche estrellada, el cielo presenta un gran dramatismo. Vemos como dos enormes espirales nebulosas se envuelven una con otra. El ritmo de las curvas que dominan el cielo proporciona gran dinamismo al cuadro. El pueblo, a diferencia, está sereno, representado con trazos rectos y breves, que contrasta con la violencia del cielo. Representa la sencillez del ser humano frente a las fuerzas de la naturaleza y ahí claramente vemos una tremenda agitación. Tengamos en cuenta esta última etapa de Van Gogh, ya que los efectos que se consiguen por medio de una pincelada larga y arremolinada servirá como puente de unión con el expresionismo. Otro de los grandes referentes del postimpresionismo fue Paul Cézanne. El impresionismo para este artista fue una práctica, una técnica que tratará de acomodar a sus intenciones, donde la pincelada pierde espesor y el colorido gana pureza. En el año 1878 supera definitivamente la pintura impresionista, ya que para él se fundaba demasiado en la sensación y en la superficialidad. En la pintura que vemos, en los jugadores de cartas, obra plenamente figurativa, donde los protagonistas son campesinos, llega una pintura despojada de la anécdota. Las formas se representan simples y contundentes. Los colores sobrios, los contornos de las figuras en negro, las aíslan del entorno en que se encuentran los personajes que parecen ensimismados. Cézanne busca en la naturaleza las formas esenciales, que para él son las figuras geométricas, el prisma, la esfera, la pirámide, y en consecuencia plasma lo que contempla. Así, al representar un objeto, no lo hace de un lado solamente, sino que lo muestra desde posiciones diferentes. Realizó algunos paisajes y antes de trasladar al lienzo el motivo, se sentaba ante él y lo estudiaba cuidadosamente. Como vemos, la montaña de Santa Victoria es un tema que trató en serie. Una pintura que escalonaba los planos sucesivos, subrayándolos con el colorido. Concibe los árboles como cilindros y las casas construidas a base de planos que enfatizan la geometrización del cuadro. Por otro lado,
y en periodos posteriores también trabajó el tema de las bañistas, ya que había sido tratado con anterioridad en la pintura europea, pero Cézanne lo retoma abordándolo con planteamientos diferentes. La pintura que vemos es una obra construida íntegramente sobre el módulo geométrico del triángulo. Tanto la composición del cuadro como cada una de las figuras pueden ser reducidas a un triángulo. Las figuras se encuentran compuestas a base de contrastes entre colores cálidos y fríos. Prescinde de la perspectiva lineal y el claroscuro, alcanzando mediante el color la superposición rítmica de planos, lo cual puede interpretarse como un anuncio del cubismo. De Henry de Toulouse-Lautrec haremos unas breves referencias, ya que le dedicaremos mayor atención en el capítulo de Art Nouveau. Henry de Toulouse-Lautrec estuvo en contacto con los impresionistas, al igual que Cézanne y Van Gogh. Manifestó a través del cartel lo mejor de su genio, con formas simplificadas, tintas planas y una composición novedosa. Su obra como retrato de la vida parisiense se puede ver en la mayoría de sus trabajos, tanto litografías como pinturas, donde pudo plasmar su percepción del movimiento, captando los gestos, las expresiones y los efectos de luz. Utilizó la litografía en color en una forma verdaderamente revolucionaria. El simbolismo es un movimiento literario y de artes plásticas que se originó en Francia en la década de 1880 en paralelo al post-impresionismo y que surgió como reacción al enfoque realista implícito en el impresionismo. Los simbolistas consideran que la obra de arte equivale a una emoción provocada por la experiencia. Les interesa la capacidad de sugerir, de establecer correspondencias entre los objetos y las sensaciones, el misterio y el ocultismo. Sienten la necesidad de expresar una realidad distinta a lo tangible y tienden hacia la espiritualidad. El símbolo se convierte en su instrumento de comunicación, decantándose por figuras que trascienden lo material y son signos de mundos ideales y raros. Hay una inclinación hacia lo sobrenatural, lo que no se ve hacia el mundo de las sombras. Prestan especial atención a la forma, pero la ponen al servicio de unos ideales que van más allá de la pura apariencia. Plasman sus sueños y fantasías por medio de la alusión al símbolo y a una rica ornamentación. A veces utilizan colores fuertes para resaltar el sentido onírico de lo sobrenatural. Puede decirse que es una pintura de ideas, sintética, subjetiva y decorativa. Los precursores de esta nueva pintura son Gustave Moreau, Puvis de Chavannes, Odilon Redon, y también vamos a nombrar a Paul Gauguin, que a pesar de su influencia en el post-impresionismo, también fue parte de este estilo del simbolismo. A Gustave Moreau se le puede considerar el precursor del simbolismo y se caracteriza por un lenguaje formal de extraordinaria riqueza ornamental y cromática. Trabaja el pigmento con texturas muy gruesas, por lo que la superficie resulta irregular. En la acuarela, la aparición narra la aparición de la cabeza de San Juan Bautista a Salomé. Es una obra de contenido religioso y sin embargo la figura femenina posee una gran sensualidad y representa a la mujer fatal. También lo vinculamos con temas fantásticos y oníricos, creando obras expresivas de visiones extrañas y en sueños, como la obra que estamos viendo, y podemos también referirnos a que va a haber una influencia en el surrealismo.
Por otro lado, por la libertad de la pincelada, luminosidad y viveza del colorido, parece predecir, tal vez de alguna manera, al informalismo. Otro de los artistas simbolistas fue Boris de Chavans, donde su énfasis sobre lo plano le llevó a las más atrevidas distorsiones, tanto en perspectiva como en la figura. En la década de 1870 realizó La Esperanza, la pintura que vemos, y ya el título nos indica que no se trata de una simple imagen, sino de una idea. Un personaje asequible, examinado de forma académica, pero al servicio de una idea. Simboliza la paz y la esperanza con un tema de la guerra franco-prusiana. Otro de los artistas simbolistas fue Paul Gauguin, que dijimos que también tuvo influencia en el post-impresionismo. Aquí vemos el Cristo amarillo, que se inspira en los artistas medievales y en la estampa japonesa. Presenta un tema religioso con un grafismo extremadamente simplificado, enmascarando las formas en contornos oscuros. Se puede observar el simbolismo, fruto de las relaciones que entabló con poetas simbolistas, que tiende a otorgar a la obra un significado intelectual. Años más tarde se va a instalar en Tahití, lo que va a generar un cambio profundo en su vida, y en lo que es el plano artístico se basó en los elementos del folclore de la isla, observando las cosas que veía e intentando ir más allá de ellas. Su paleta se enriqueció con colores puros y cálidos, creando un vocabulario personal y un estilo lleno de simbolismo, cobrando gran fuerza expresiva. La luz pierde importancia a favor de la exaltación del color, principio en que se basa años después el fauvismo. La fascinación de sus cuadros radica en las amplias zonas de colores y en sus figuras grandes, contorneadas de manera nítida. Renuncia a la perspectiva, suprime el modelado y las sombras, y la sensación de plano es igual que en las pinturas japonesas. En general, lo que es la obra de Gauguin abre nuevos horizontes estéticos en las generaciones posteriores, ejerciendo una poderosa influencia en el movimiento expresionista y fauvista. El simbolismo no puede definirse como un estilo unitario, sino como un conglomerado de encuentros pictóricos individuales que superan nacionalidades y límites cronológicos. En esta línea podemos encontrar figuras tan dispares como Van Gogh, Gauguin, Klimt o Munch. El simbolismo es una aplicación bella y cotidiana de profunda raigambre en el arte europeo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el Art Nouveau. Respecto a la escultura de fines del siglo XIX, vamos a notar que el cansancio de las tendencias antinaturalistas y simbolistas va a tener diversas respuestas, en un primer momento de carácter individual y desde el impresionismo de Agustín Rodin, con el logro de trascendentes consecuencias gracias a esa figura de excepción. De manera individual, el artista irá trabajando en su taller, dando forma a un ideal estético y perfeccionando una técnica que le permitirá un lenguaje fluido, incitante, tratando de transitar al bronce aproximaciones reales de la naturaleza a base de texturas de sorprendentes calidades. En 1880, un encargo del gobierno francés, las puertas de un nuevo Museo de Artes Decorativas de París, marcará la trayectoria del artista por espacio de más de 20 años. El edificio del museo no se levantó jamás, pero las puertas del infierno, que hoy están en el Museo Rodin de París, sirvieron en sus diferentes temas a partir de una iconografía dantesca
como constante en la producción del artista, que desarrolló muchos de los grupos y figuras en ellas plasmados. En el conjunto pueden contarse más de un centenar y medio. Sobre un fondo de rocas y nubes van desarrollándose las diferentes y sucesivas historias de singular efectismo y desde un criterio impresionista de asombroso y espectacular resultado. Además de las variaciones señaladas sobre la temática de estas puertas del infierno, que nunca dio por terminada, Rodin realizó otra obra maestra, que es Los Ciudadanos de Calais, la escultura que tenemos en la diapositiva actual, donde radicaliza su expresividad y el efectismo en estas figuras plenas de matices impresionistas. Edgar Degas también se va a destacar en lo que es la escultura, sobre todo en los últimos años de su vida. En ese momento estaba perdiendo visión, por lo que decidió dejar a un lado la pintura y dedicarse mayormente a la escultura. Cuando esta pequeña pieza de la bailarina de 14 años fue expuesta en el año 1881, los críticos fueron muy duros con los comentarios que hicieron y una vez más se equivocaron, ya que hoy esta pequeña figura es un ícono de la escultura moderna. La escultura, vestida con su tutú, la pequeña bailarina, permitió al post-impresionista de Degas lindar los límites de la lógica del realismo y al hacerlo en cera, la chica parecía estar viva. Hasta aquí lo que fue el origen de las vanguardias hacia fines del siglo XIX, y tengamos muy presente que indefectiblemente van a afectar y van a influir en lo que fueron las vanguardias de principios del siglo XX.